paro ha subido en Andalucía 31.068 personas, lo que decía Lorenzo Amor. Mil personas al día se quedan sin trabajo. Almudena, cuéntanos. El desempleo crece en octubre en Andalucía en 31.068 personas, el 3,29% más que en septiembre, con lo que el total de parados ascendió a 974.162 personas. Según los datos de paro registrados difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el último año el desempleo ha subido en 61.345 personas, el 6,70%. Se trata del segundo mayor repunte experimentado por el paro desde el mes de octubre desde el año 96, año en el que arranca la serie histórica comparable. A nivel nacional, el desempleo subió en octubre por tercer mes consecutivo en 134.182 personas, el 3,17% más que en septiembre, con lo que el total de parados a nivel nacional ha ascendido a 4.360.000 personas. Se trata del segundo mayor repunte del paro en un mes de octubre desde 1996. Hace 15 años que no tocábamos estas cifras. La verdad es que uno se queda sin palabras, ¿no? Con este tipo de datos, ¿no? Porque es la expresión ya más dolorosa, más terrible, más dramática. Tú decías ante vecinos, familiares, ¿no? Familiares, muy cercanos, es decir, están viviendo esta experiencia terrible, esta experiencia además que les será traumática, no solamente en lo económico, sino en lo profesional y en lo personal, que conlleva un trauma familiar. O sea, estamos destruyendo familias con este tipo de cifras, con este tipo de fabricación de paro, es lo único en lo que somos líderes. Y encima, efectivamente, las previsiones son malas. Porque los analistas económicos, por ejemplo, de Unicaja, que es un gabinete de análisis profesional de reconocido prestigio en Andalucía, ya nos están adelantando que para el año que viene tampoco se va a generar empleo. Por la sencilla razón de que para generar empleo hace falta aproximadamente un crecimiento económico de en torno al 2%. Y las previsiones que están estableciendo es ligeramente superior al 1%. Con lo cual, las perspectivas encima siguen siendo malas, las perspectivas económicas. ¿Y los ahorros se acaban, Lorenzo? Lo que tú comentabas justo antes de la pausa, que eso nos pasa a todos. Los que tenemos 3 pesetas ya no tenemos 3, ya tenemos 1 y algo. Bueno, el dato de ayer lo que refleja es mucho fracaso. Fracaso e incompetencia de quien tiene que llevar la gestión en las políticas laborales. Fracaso en la reforma laboral, reforma de la negociación colectiva, en la cantidad de decretos que se han aprobado. Fracaso de los orientadores de empleo, que nos han costado una pasta, 1.500 orientadores de empleo que hay repartidos por este país. Fracaso del diálogo y la concertación social. O sea, aquí hay quien dialoga y quien concerta para generar empleo y actividad económica. Y un diálogo social que está basado en políticas sociolaborales decimonónicas. Fracaso de las políticas activas de empleo. Y fracaso, desde luego, de los gestores. El paro no se le ha puesto freno en los últimos 4 años. Es que en estos momentos, en el último año, si tomamos de octubre del 2010 al octubre del 2011, el paro ha crecido en 274.000 personas. O sea, que es que llevamos 4 años de crisis, Y es que aquí nadie asume responsabilidades. Y yo, utilizando lo que decía ayer Rubalcaba, de que si el Madrid y el Barcelona, en un equipo de fútbol, cuando un entrenador utiliza una táctica o una estrategia, si no sale bien y pierden partido, la directiva lo destituye. Pero aquí nadie destituye a nadie. Y los entrenadores son los que manejan en las comunidades autónomas y en el gobierno las políticas activas, quien maneja la gestión del desempleo. Sí, hablando de fracasos, si me permite, añado otro más a tu lista tan exhaustiva, Lorenzo, el fracaso de Andalucía. El fracaso de Andalucía. Porque pese a que partimos, y siempre hemos partido, ¿no?, de niveles de paro muy superiores a la media, 10 puntos superiores a la media, sin embargo, en incrementos absolutos y relativos, seguimos siendo los que más desempleo
aportamos, lamentablemente, esta es nuestra triste aportación, ¿no?, al conjunto de la media estatal. Bueno, que se podía suponer, bueno, ya en Andalucía el nivel de paro ha tocado techo y ahora, bueno, pues si el paro sigue creciendo, que sean otras comunidades las que aporten esa cifra de desempleados. No, algo pasa aquí, en esta tierra, para que, partiendo de unos niveles de desempleo muy altos, los incrementos relativos sigan siendo también la comunidad andaluza los que mayores sean. Es decir, es algo como un pozo que parece que no tiene fondo, que no se termina de acabar nunca. Y se dice, bueno, bien, hay un colchón importante a la protección al desempleado, y también es cierto que hay una parte de economía sumergida. Sí, pero ayer en la Escuela Andaluza de Economía de la CEA señalaba una cosa: cuidado, que esto está presionando al presupuesto y presionando al déficit público. Es decir, si vamos a admitir en este país que a 5 millones y medio de personas o a 6 millones de personas le vamos a tener que pagar un subsidio de paro durante año y medio, 2 años, o vamos a asumir de que hay un nivel de economía sumergida importante, eso no son ingresos para la hacienda pública. Eso es mayor gasto público, mayor déficit público, menos capacidad de financiación al sector privado, porque hay que financiar el gasto público, y puede que por ahí venga también parte del castigo que los mercados internacionales están haciendo a la economía española. Es decir, señores, es que ustedes no crecen y aunque estén estancados, siguen generando paro. Algo falla indudablemente. A mí me preocupa, si me permite, que hayamos dejado, en algunos casos, de ser analistas de una situación a convertirnos en testigos y en protagonistas, ¿no?, que es lo que decíais antes, ¿no? A mí me preocupa que detrás de ese millón de parados andaluces son cifras. Detrás hay seres humanos, hay dramas familiares permanentes que estamos y que para colmo va más. Me preocupa que las cifras son pesimistas, va a ir a más, que no entiendo hasta cuándo, hablábamos un día, dónde va a estar el límite, ¿no? Me preocupa cuánto tiempo va a durar, porque también las previsiones de mejora son cada vez, ya se habla de décadas, y entonces ya no estamos hablando de que para el 12 ni para el 13, estamos hablando de décadas. Me preocupa que cada vez lo vemos ya los números normales, me preocupa que estamos ante la televisión de ver que, ya hemos llegado a los 5 millones de parados, y ya como que cada vez le damos menos importancia. Y me preocupa notablemente que lo que antes le pasaba a los demás, me pregunto yo cuándo me va a tocar a mí. Entonces, esa situación es donde ya... José Luis, esa es... Cuidado. Y decíamos, 4 millones de parados, eso es insostenible. Ya lo vemos posible. Ya lo vemos posible. Porque el paro llama al paro. Efectivamente. La diferencia entre la crisis y la depresión: crisis es cuando tu vecino se queda sin trabajo, depresión es cuando tu hijo se queda sin trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? El estado del bienestar, ¿no? ¿Este es el estado del bienestar? ¿No era eso? Pues yo para este estado del bienestar no quiero este estado del bienestar. No, por eso estoy con José Luis, que decía antes los indecisos. Pero hay algún indeciso. Pues una cosa que me gustaría decir, a raíz de lo que estaba contando también Santiago Atalaya, vamos a ver. Y otro problema también añadido es que las herramientas, una de las herramientas con las que pueden intervenir en los factores económicos, en la evolución económica de una administración, son por ejemplo los presupuestos. Tenemos recientemente el único presupuesto que conocemos de momento, que es el famoso presupuesto relativamente virtual o ficticio o artificial o electoral, como también lo han llamado, el presupuesto de la Junta de Andalucía. Bueno, Baldera ha sido mucho más claro, lo ha llamado el timo de la estampita. O sea que en realidad Baldera ha sido el más clarificador en este asunto. Y digo esto porque el presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado, no se conoce, como es obvio, porque tendrá que salir a partir del nuevo gobierno. Por lo tanto, el presupuesto de Andalucía está hecho artificialmente sobre un supuesto de unos ingresos que son una hipótesis que pueden ser o no ser. En cualquier caso, son unos presupuestos en los que lo que establece es menos inversión, más gasto corriente y más deuda. Al hilo de lo que antes estaban diciendo precisamente Lorenzo y Santiago, es la herramienta menos adecuada para generar confianza, para generar crecimiento económico
y por supuesto para generar y más empleo. impuestos, y más impuestos. Y más impuestos, ciertamente, y más impuestos, porque efectivamente para más deuda, para más gasto corriente, más impuestos. Es decir, es una herramienta que lo que está haciendo es poner el freno de mano en el coche. No es el acelerador, es un freno de mano esos presupuestos. Y además se permiten el lujo de decir que lo que sí están manteniendo e incluso aumentando es el gasto social, en las prestaciones sociales, y aquí hemos visto recientemente con datos concretos que lo que se reduce, y además importantemente, son las prestaciones asistenciales, es decir, esas que están ya en el último extremo ya de los subsidios. Sí, que detrás de eso no hay nada. Ya no queda nada. Pues también las prestaciones se asistenciales reducido. también Ayer se reducen. lo comentó Antonio Bardea. No, yo creo, o sea, hemos analizado lo que es el presente, ¿no? Cuando, si queremos ver el futuro, yo creo que el futuro todo depende de lo que empecemos a hacer el mañana. Yo no creo que el paro pueda durar décadas, ¿no? Depende de las políticas que se quieran llevar a efecto. Es decir, si tenemos unos gestores que hacen, yo lo he dicho antes, las familias en estos momentos hay más ahorro y tienen menos deuda. Y han previsto para los próximos años poder tener y pasar el mes en su casa. Si no tienen la mala suerte de estar en el paro, va a haber un nivel de familias que van a poder soportar mejor la situación, porque tienen más ahorro y porque han reducido su deuda. Yo creo que eso es lo que tienen que empezar a hacer las administraciones. Primero, sembrar confianza. Y si siembran confianza, seremos capaces de ir sembrando confianza en el tejido empresarial. Si en Andalucía se apuesta por la realidad del tejido empresarial, empezaremos a crear empleo. Yo me parece muy bien, y estoy hoy aquí en Cádiz hablando, me parece muy bien que se inyeste millones y millones y millones de euros en dar formación a los antiguos trabajadores de Delphi. Pero ¿cuántos puestos de trabajo se hubieran generado si ese dinero hubiera ido a la economía real, a los autónomos, a las pymes que tienen que generar puestos de trabajo? Lorenzo, es decir, ¿por qué tenemos que a los parados hay que ayudarles? Que a los parados hay que ayudarles, pero que fábricas de Renault en España hay 3, talleres de reparación de vehículos hay 100.000. O sea, que tengamos en cuenta que a veces las políticas públicas van encaminadas a salvar a determinadas empresas y estamos dejando morir los que generan el 80% del tejido empresarial en Andalucía y en España. Porque, entre otras cosas... ¿Qué son? Los autónomos y las pymes. Vale, quería que terminara la frase, Lorenzo. No. Quería que terminara la frase. Sí, si me permites muy brevemente, Sí, por Agustín. favor, No, vamos a ver. Porque muchas veces se confunde la política pública de fomento de la actividad económica con una política simplemente de gasto público o de inversión pública. Vamos a ver, política también es ofrecer una seguridad jurídica y una estabilidad jurídica al mundo de la economía, de los negocios y de la empresa, ¿no? Tú decías, oye, pues aquí tenemos ahora mismo en Cádiz el tema de Visteón, de Cádiz Electrónica, otros expedientes de regulación de empleo importantes que hay planteados en otros puntos de Andalucía. Bien, es normal que en esta comunidad autónoma durante 3 años haya estado paralizado el decreto de campos de golf y que no se podía hacer un campo de golf por unas disquisiciones jurídico-urbanísticas con perdón, cogérsela con papel de fumar. Es normal que a la hora de plantear cualquier proyecto de cierta envergadura haya que pasar una serie de trámites desde la administración municipal, la autonómica, costas o medioambientes y tal o cual. Es decir, aparte de lo que se pueda gastar más o menos, o lo que se deba gastar más o menos, posiblemente la política de estímulo a partir de ahora tenga que ser de poner más en valor el territorio, de poner más en valor las potencialidades que tiene cada zona, y una agilización burocrática importante, una simplificación normativa importante y una seguridad de que el proyecto que yo voy a cometer, industrial, energético, urbanístico, etcétera, no me va a cambiar de reglas de juego cada 6 meses. Y que es la comunidad que más caro le cuesta a un empresario para hacer una inversión, porque es donde más impuestos se pagan. Porque aquí tenemos todavía un impuesto, perdón, Santiago, sí. Un impuesto de sucesiones y donaciones, que están dañando las sucesiones empresariales, porque aquí se paga un impuesto a las bolsas de plástico, que la tienen que pagar los miles de comerciantes que hay. Cualquier autónomo, Lorenzo, que va a abrir un bar,
Se le... Sufre meses en muchos ayuntamientos para que le den la licencia, porque si tal, porque si... por favor. Eso está empezando a cambiar, ¿eh? En ciudades concretamente en Sevilla, ahoga. En Sevilla, Juan Ignacio Zoido está poniendo el acento justamente en facilitar todas esas gestiones, porque no nos olvidemos, la palabra empresario tiene unas connotaciones en la noche de los tiempos negativas. Cuando yo no soy empresario, pero tengo un bar y te aseguro que yo estoy preocupado y tengo gente que trabaja para mí, no son mis empleados, son mis compañeros, ¿sabes? Y yo a veces me preocupo y me tengo que decir a mí mismo, Agustín, ¿eres empresario? No. Tú acabas de decir una cosa, yo lo decía hace pocos días, un trabajador en una gran empresa es un número, en una pyme es un apellido, para un autónomo, un trabajador es un compañero de fatiga. Por favor. Claro. En base a lo que decía Santiago, Rajoy dijo ayer una frase que me parece fantástica. Nos viene muy bien lo que está haciendo el PSOE precisamente para saber lo que nunca más se puede hacer. Es decir, se está gestionando tan rematadamente mal en todos los aspectos que al menos saquemos la lectura positiva de saber que a partir del 20 de noviembre, si los resultados al final son los que aducen las encuestas, pues evidentemente así no se puede hacer. Con lo cual esto va a servirnos, esta ruina, que creo que es la palabra que mejor define la situación, ruina. Esta ruina, lo que va a servirnos a todo un poco es para cambiarnos el chip. Una catarsis. Y efectivamente, para hacer un paréntesis y decir que Sí, lo que pero... estamos viviendo en una fantasía. José Luis, retíralo de los 10 o 20 años, que has dicho que puede llegar a durar, por Dios. No, pero no lo digo yo. Ya ¿Qué más sé. quisiera yo tener conocimientos para eso? He Ya oído sé, que digo que me aterra cuando oigo hablar de decir, es que lo que viene, y esto hasta dentro de 10 o 20 años no se arregla. Y digo, bueno, por Dios bendito, esto es insostenible. Si yo recuerdo que decía antes, con 4 millones de parados, yo oía decir esa frase, si llegáramos a los 4 millones de parados, sería insostenible, esto sería la guerra civil. 4 millones, bueno, llamamos por 5, ¿sabes? Y afortunadamente todavía no ha estallado ningún conflicto. Pero como en Grecia. ¿por qué está ahora mismo aumentando el desempleo? ¿Por qué las empresas, las pymes, los autónomos despiden? Hay miedo, ¿eh? Hay No. mucha desconfianza. Primero, no, pero vamos a ir a la realidad. Falta de liquidez. La falta de liquidez viene por problemas de crédito, viene por morosidad, viene por unos impuestos, unas cotizaciones sociales a las que no se llega. ¿Tiene solución esto? Sí. España no puede seguir pagando unas cotizaciones sociales que de media son 10 puntos superiores a la Unión Europea. No puede. O sea, por pagar 1.000 euros de nómina a un trabajador, no se tiene por qué pagar 370 euros de seguros sociales. Eso es imposible. Eso no invita a generar empleo. Es más de un tercio. Es más de un tercio. O sea, vamos a ser claros. ¿Por qué no hay liquidez? Porque hay empresas, pymes, autónomos que han adelantado 1.800 euros de IVA, de factura, Que no han cobrado. que no han cobrado todavía, y muchas de las administraciones públicas. Y el resto de los países de la Unión Europea ya se han acogido a la directiva europea del julio del año 2010. Aquí todavía no. Tenemos un impuesto de sociedades que está por encima de la media europea. Irlanda se está recuperando y están aumentando las inversiones de empresas de fuera, y las criticaban porque tenía el impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión Europea. O sea, las cotizaciones sociales. Oiga, aquí, pedir un aplazamiento a las cotizaciones sociales, te piden hasta la partida de bautismo. Mira, Cuando hay gente que no puede llegar a eso. Pagando unos incrementos importantes, ¿eh? Lo que decía Agustín antes del empresario que tenía como una especie como de mala fama, yo recuerdo, no voy a decir el sitio obviamente, pero recuerdo un alcalde reunirse con un empresario importante que llegaba a la ciudad con intenciones de montar un proyecto de envergadura. Cuando termina la reunión, el alcalde se jacta de decir, este es lo que viene aquí a ganar dinero. De fusilamiento inmediato para el alcalde. Y dice, ¿cómo para ganar dinero? Pues claro, hombre, ¿para qué crees tú que pone un negocio o un empresario? Para ganar dinero. Pero eso genera empleo, genera riqueza, mueve, pero fíjate la mentalidad. Vamos avanzando. Yo puedo si os decir parece. solamente una cosa. Aquí hay muchas empresas, muchos autónomos y muchas pymes que están cerrando por morosidad de la Junta de Andalucía o de algún ayuntamiento y porque le está embargando la seguridad social. Efectivamente. Eso es una realidad. Eso es... Bueno, oiga, que la propia administración te embargue cuando la propia administración Es la te que no te está paga. debiendo dinero. Es la que te ha llevado a esa... Eso lo tienen que saber los trabajadores. Te ha llevado O sea, a que esa los trabajadores situación. que hoy están en el paro tienen que saber que muchos van al paro no por caprichos del empresario, sino por lo que está ocurriendo. Yo creo que lo saben, Lorenzo, Sí, siempre seguro. y cuando no haya mala fe, que también existe, cuidado. Vamos avanzando, ahora vamos a hablar de todo eso porque tenemos la segunda parte del programa dedicada justamente a hablar de esos problemas, de los autónomos. Pero vamos a recordar una noticia que también se ha dado esta semana, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la ley de reordenación del sector público. Almudena.
Primer varapalo judicial a la reforma del sector público de la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido la primera sentencia en la que anula parte del decreto aprobado por la Administración Autonómica. En concreto, la disposición adicional segunda de esta ley, más conocida como Ley de Reordenación del Sector Público, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios. Se da, por tanto, la razón a los empleados públicos que iniciaron su batalla hace más de un año y en la que denunciaban que con el nuevo decreto se favorecía el enchufismo, ya que consideraban como empleados públicos a personal que procedía de empresa privada y que no había pasado por un proceso de oposición. La sentencia del Tribunal Superior se refiere al caso concreto de la integración de personal del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Los 4 jueces ponentes de la resolución acusan al Ejecutivo de Griñán de una flagrante vulneración de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Lorenzo Amor. En Andalucía no sobran funcionarios. En Andalucía lo que sobran es los caprichos de poner a dedo a muchos empleados públicos. Juan Carlos. Un buen titular. Madre mía, Eso o sea, fue- es un buen titular. yo daría paso a publicidad desde Casi aquí, después pero no de me eso, parece tampoco elegante. casi después de decir porque eso. lo has resumido. Pero es Lorenzo, tú vienes más, ¿no? Vas a venir más. Dime. Después cerramos con Lorenzo. Hombre, ¿eh? no. Esa frase, ¿Sí te esa parece? frase. Bueno, pues esto es, bueno, como ya conocen nuestros espectadores, pues es el primero de los recursos, ¿eh? O sea, hay 27 recursos, ¿eh? Este es el primero, que están todos orientados a lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha dicho que esto es un desprecio del Estado de Derecho, es decir, así de claro ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ha echado para atrás lo que venía siendo una política de la Junta de Andalucía, que era, por un lado, tener una administración paralela, que la había engordado hasta límites insospechados de 25.000 empleados en empresas públicas, sociedades mercantiles, etcétera, 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 y que ahora, de una forma absolutamente arbitraria, los quería convertir en funcionarios de plantilla. Es decir, Con la varita mágica. pues sí, por puro capricho. Por eso ha venido a llamarse perfectamente esta ley como la ley del enchufismo. Y eso es lo que ha hecho la Santiago. Sí, reordenación del sector público o desordenación total del sector público. Hombre, hay la máxima ignaciana de que en tiempos de crisis no conviene hacer mudanza. Y la verdad, abrir en canal la estructura del sector público andaluz en los minutos basura de una legislatura, con una restricción presupuestaria brutal, con la que está cayendo, y además bordeando la legalidad. Lo hemos visto con la transferencia de la cuenca del Guadalquivir, que es un caso similar, aunque no exactamente igual. Agua va, agua viene, funcionarios que ahora se adscriben a un organismo, ahora vuelven a otro. Es una cosa que roza la irresponsabilidad política. Y una cosa más, muy brevemente, una enorme contradicción con el discurso habitual del Partido Socialista, que critica los criterios de gestión empresarial en la prestación de servicios públicos y ahora sustrae de muchos funcionarios el ejercicio de potestades públicas y potestades administrativas y las confía a agencias públicas empresariales. ¿En qué quedamos entonces? Yo suscribo 100% lo que está diciendo Santiago, porque lo he argumentado muchas veces. Oigo decir eso y luego actúan como actúan. Por la boca muere el pez. Yo me parece que esta mañana, durante todo el día, he oído cosas, pero me parece que ha sido esta mañana Fernando Onega, en Onda Cero precisamente, que decía, si tiramos para atrás, ahora que el PSOE está recurriendo a Felipe González, a Guerra, si tiramos para atrás de hemeroteca y oímos frases de esta demoledora de Felipe González en los mítines donde decía no se puede tocar a los funcionarios, no se puede tocar las pensiones, no sé. Y precisamente han sido ellos los que han tocado todos estos hilos, ¿no? Y en base a lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer aquí la segunda pausa del programa de hoy. Hoy es viernes, estamos cara al fin de semana y nos queda hablar de algo importante. Los autónomos, lo hemos venido anunciando durante toda esta semana. Hay preguntas, hay cuestiones y aquí está el presidente, mi presidente, Lorenzo Amor, para aclararnoslas. Volvemos enseguida, no os mováis por favor, esto es Andalucía Debate.